Ponme el título, por favor. Inicio de avivamiento. Hoy vamos a hablar de eso. Porque en la palabra de Dios hay momentos donde comienza un fuego en el pueblo de Dios, hay como un inicio de un despertar, de un avivamiento. Y quisiera ir al libro de Nehemías porque nos enseña cómo comenzó un avivamiento en el tiempo de Nehemías en medio del pueblo de Dios. Hay muchos otros avivamientos que aparecen en la palabra de Dios, en tiempo de Josías, en tiempo de sequía, en el tiempo de Hechos y tantos otros momentos. Pero hoy me quiero centrar en lo que tienen en común el comienzo de los avivamientos. Nehemías 8, versos 1 a 12, quisiera leerlo en la pantalla porque no lo tengo apuntado, muy bien. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Diga conmigo, puerta de las aguas. Quédese con ese término. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta. ¿De qué puerta era? De las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asún, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. ¿Qué respondió el pueblo? Amén. ¿Cómo? Amén. Alzando sus manos, ¿qué hacían con sus manos? Y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Verso 7. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Amín, Gacús, Sebatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Tremendo esta palabra, y le pongan atención, la chica que está a tu lado, pon atención a lo que Dios quiere hacer. Mire, cuando nacemos del agua y del Espíritu, recibimos vida espiritual. Eso es lógico. Jesús diría, Juan capítulo 5, verso 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No dice tendrá vida eterna, dice tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y la verdad es que a veces no somos conscientes de esta realidad, o nos cuesta vivir esta verdad, porque no la llegamos a verdaderamente a ser conscientes o a reflexionar en ella, porque muchas veces lo terrenal nos absorbe tanto que nos olvidamos de que hemos nacido de nuevo, de que hay un Espíritu Santo, o nuestra vieja naturaleza a veces se hace tan presente que la nueva naturaleza en Cristo parece que está como apagada. Por eso cuando hablamos de avivamiento, muchas veces hemos definido esa palabra, que es un avivamiento, es una transformación completa del espíritu humano, es pasar de una visión de pecado a una visión de vida en Cristo, es un cambio radical en la naturaleza humana que pasa de pertenecer al mundo, a la carne, de vivir bajo los valores terrenales, a vivir bajo los valores del reino de los cielos. De eso se trata, es cuando cambia tu perspectiva de vida, tu visión de vida, tus relaciones con los demás
es transformada o son transformadas porque tu relación contigo mismo, cara de lo que te presenta Dios y lo que hace Dios en tu interior, es cambiada. Entonces, cuando cambiamos con nosotros mismos, cambiamos con los demás, evidentemente en relación a lo que recibimos de Dios. Avivamiento también es la experiencia del despertar espiritual. La palabra avivar significa encender, vivificar, animar. Otras dicen dar vigor. Y cuando hablamos de fuego es atizar o echar leña al fuego para que aumente. Es el proceso en que una persona débil en la fe comienza a ser encendida en el poder y en el fuego del Espíritu Santo. ¿Cómo inicia un avivamiento espiritual? ¿Se lo ha preguntado? Vuelvo y digo que el libro de Nehemías nos revela ese inicio de ese avivamiento que se dio aquel día comenzó en el pueblo de Dios. Y Nehemías nos muestra cuánto puede lograr Dios a través de tu fidelidad, de la fidelidad del pueblo, de la entrega de aquellos que creemos, de los hijos de Dios. Nos enseña cómo afrontar ese libro, los grandes desafíos, las dificultades, los problemas de la vida como creyente para provocar el avivamiento. Porque avivamiento viene de Dios, pero es provocado por los hijos de Dios. Entonces, en el contexto histórico de Nehemías, que le haré un breve repaso del contexto histórico para entender lo que está sucediendo y podernos ir de lleno a ese inicio de ese avivamiento. Nehemías llegó a Jerusalén en un tercer grupo de llamados deportados. Recuerde, Jerusalén había sido derribada bajo Nabucodonosor, destruida sus murallas, arrasada la ciudad, roto el templo, todo edificio, aquello quedó deportado. Muchísimos, miles de judíos habían muerto y los que quedaban fueron llevados muchos kilómetros allá a Babilonia y al rey persa. Y ahí estaba Nehemías, habían pasado los 70 años de deportación y Nehemías entendió que era el tiempo de Dios. Había regresado un grupo bajo el decreto de Ciro y habían comenzado a edificar el templo. Había regresado otro grupo con Zorobabel y estaban trabajando, pero le llegan noticias a Nehemías cuando él estaba como copero. El copero era como un sommelier, ¿cómo se llama? El sommelier, el que se encarga del vino de los restaurantes. ¿Cómo se dice? Sommelier, usted sabe, enseña al pastor que el pastor no sabe tanto. Sommelier era, ¿verdad? Y no solamente era servir el vino, era preparar todo, elegir las bodegas de donde venía el vino, lo que él tomaba, o sea, era todo un protocolo y era una persona de mucha confianza porque la vida del rey estaba en manos del sommelier o del copero real. Entonces es importante. Y él tuvo que, cuando él se da cuenta de la necesidad que había en Jerusalén, él sintió el deseo de Dios de ir a ayudar a levantar la obra, de ayudar al pueblo que estaba necesitado. Y él tiene que hacer 3 grandes luchas para poder alcanzar lo que Dios quiso hacer en su vida. Primero tuvo que luchar con sus luchas personales. Él tuvo que vencer a su propia incredulidad. Él sabía que como copero del rey Arjerjes I, el persa, era imposible que le dejaran ir a Jerusalén, porque era la mano derecha del rey, era alguien de confianza del rey, y el rey no lo iba a dejar que estuviera viviendo unos años en Jerusalén. Entonces él tuvo que, como hombre de fe, vencer sus propias limitaciones personales, porque quizás tú dices que tú crees que no puedes llegar, o que la vida es tan compleja que es imposible, y tienes que vencer primeramente en tu interior tus propias batallas personales, y todos las tenemos. Tienes que lucharlas, tienes que afrontarlas. El copero no podía dirigirse al rey cuando él le daba la gana. Entonces, ¿qué comenzó? Si usted ve la historia, Nehemías comienza a ayunar, a orar, a clamar, y el rey se da cuenta y dice, uy, te veo la cara diferente, y lo manda a llamar. ¿Qué le pasa a mi copero? Porque se me olvida la palabra en castellano. ¿Cómo es? Sommelier. ¿Qué le pasa a mi sommelier? ¿Qué le pasa? Te veo, y comienza a preguntarle, porque él no podía decirle, deme permiso, no. Entonces le pregunta, y Nehemías abre su corazón. Y como abre su corazón y está preparado en el mundo espiritual, el rey le dice a Artajerjes, le dice, vaya y viva los años que tenga usted que vivir en Jerusalén, y haga lo que quiera hacer, y cuente con el beneficio mío, y qué necesita para hacer esa obra, y abre la puerta. Pero primero la abrió en el mundo espiritual. Él tuvo que luchar su propia batalla personal para poder vivir lo que luego estudiamos que él vivió. Después tuvo que luchar con batallas ajenas. Es decir, cuando él llega a Jerusalén, él se encuentra que había una oposición de todos los pueblos alrededor, de los que no eran judíos, porque no querían que aquello se levantara de nuevo. No quería que Jerusalén fuera otra vez el lugar donde se invocara al Dios verdadero. Había una oposición satánica, una oposición de personas, y no le fue fácil. Nehemías tuvo que esforzarse y tuvo que hacer muchos sacrificios personales en cosas en su vida para sacar la fuerza de los cielos.
Nehemías 4:17, por ejemplo, dice que los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. En otras palabras, no les fue fácil, ni les fue cómodo. En un momento ellos estaban edificando las paredes, las murallas de Jerusalén con sus piedras, tenían que tallarlas, tenían que cargarlas, pero el enemigo empezaba a venir y a amenazarlos. Y decimos, si nos ponemos a vigilar para que no nos amenace el enemigo, para defendernos con nuestros arcos, nuestras flechas, nuestras espadas, no podemos trabajar. Y si nos ponemos a trabajar, resulta que vienen estos y nos atacan. Entonces, ¿qué hacemos? Y ya encontró la solución. Dice, bueno, vamos a ir cargando piedras, pero llevamos siempre la espada preparada, el arco puesto. Entonces, con una mano dice que cargaban las piedras y con otra tenían la espada preparada. ¿Se imagina? El doble de esfuerzo. Porque muchas veces tenemos que batallar esas batallas. Una de las grandes batallas que tenemos que luchar para ver un despertar en nuestra vida es la comodidad. A veces nos acomodamos. Y lo que está diciéndole aquí Nehemías cuando encuentra ese problema es, no te acomodes. No te acomodes a una situación, no te acomodes a una condición, no te acomodes a una rutina de vida, a una mentalidad. No te acomodes en tu vida. A veces vas a tener que hacer grandes esfuerzos para alcanzar lo que Dios quiere para tu vida. Y vas a tener que hacerlos tú. Y vas a decirle, Señor, dame dirección, dame ayuda. Y si tengo que cargar con una mano, trabajar con una mano y con la otra estar en la espada preparado, lo he de hacer si quiero ver lo que tú quieres hacer en mi vida. ¿Qué pasa? Que nosotros nos acomodamos, no, o hago esto o hago lo otro, y cuando te acomodas no vas a ver lo que Dios quiere hacer. Esa es otra lucha que todos tenemos que batallar y vencer. Y la tercera lucha la tuvo Nehemías dentro del propio pueblo de Dios. Había creyentes que estaban erróneamente motivados, estaban motivados por deseos personales, había envidia de unos con otros. Dice que habían unos más pudientes que aprovechaban la situación de los que tenían menos, y Nehemías tuvo que enfrentarlo. Y al final, tras varios días, pudieron terminar las murallas de Jerusalén. No solamente las murallas, sino con sus puertas. Cada X kilómetros ellos colocaban sus puertas, que tenían que ser puertas macizas, una disposición, porque la ciudad tenía que estar protegida de los enemigos. Y cuando se cerró la última puerta, o se armó la última puerta y se puso la última piedra del muro, las cosas estaban preparadas porque ellos no sabían lo que Dios quería hacer. Ellos tenían que hacer su labor en la vida. Usted y yo tenemos que hacer nuestra labor en la vida para preparar lo que Dios quiere hacer. Nunca dejes puertas abiertas en tu vida. Mire, cuando en tu corazón, en tus pensamientos, tú dejas puertas abiertas al enemigo, el enemigo va a entrar. Solo le basta una puerta donde entrar para destruir todo aquello con lo que Dios te ha bendecido. A veces Dios te ha bendecido, pero si esas puertas están abiertas en tu mente, en tu corazón, emociones que están ahí, Él entra con todo y te roba no solamente lo que Dios te ha dado, sino lo que Dios está por darte. Por eso es importante. Por eso el avivamiento en este tiempo no comenzó hasta que todas las murallas de la ciudad estuvieron preparadas y cada puerta estuvo en su lugar y cada puerta estaba preparada para ser cerrada al enemigo de Dios. Diga que está a tu lado, cierra las puertas que tengas abiertas al enemigo de Dios. Si no, todo lo que te da Dios, de alguna manera el enemigo sabe, le entra por ahí, te entra por ahí, te lo va a robar todo, te va a arrasar todo y te va a destruir todo. Y no puedes ver avivamiento cuando hay puertas abiertas en tu interior, en tu corazón, en tu mente, en tu pensamiento, en tus oídos, en tu voz. Cuando Nehemías termina el muro y coloca todas esas puertas, entonces sin Nehemías saberlo, y el pueblo tampoco lo entendía, estaba preparado para el avivamiento. Se había preparado. Vuelvo y digo, era la tercera llegada de judíos a Jerusalén. En la primera se hicieron unas cosas, en la segunda se hicieron otras, pero hay una tercera etapa que ellos no saben lo que Dios está a punto de hacer y a veces no llegamos a entender lo que Dios está a punto de hacer en nuestra vida cuando decidimos verdaderamente levantar nuestras murallas, cerrar las puertas y decir, ahora estoy protegido del enemigo, ahora Señor, ¿qué quieres hacer? Porque ahora todo aquello que tú me quieras dar, el enemigo no me lo va a poder robar. Porque Dios quiere darte cosas, pero si sabe que tiene las puertas abiertas, que el enemigo te va a dar, ¿para qué te las va a dar? Si el enemigo te lo puede quitar, tiene el derecho a quitártelo porque no has protegido aquello maravilloso que Dios nos ha dado. Entonces, cuando todo esto sucede, dice capítulo 6, versos 15 y 16 de Nehemías, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros. Y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. En otras palabras, el enemigo sabe cuando ha perdido el control sobre ti. Él lo sabe.
Él lo entiende. Cuando tú y yo nos alineamos a la palabra de Dios, al mover del Espíritu Santo, cuando hemos ido cerrando en nuestras vidas esas puertas, en nuestra mente, en nuestro corazón, las puertas a veces en nuestra boca. Ahora que estamos estudiando el libro de Santiago, ¡ay, cómo es la boca!, ¿verdad? Dice ese pequeño timón que contamina todo el cuerpo. Ya lo estudiaremos los que estamos los jueves en Santiago. Esas puertas, la puerta de lo que dice, la puerta de lo que oye, comienzas a cerrarla al mensaje que nada tiene que ver con Dios, que nada tiene que ver con lo que Dios está haciendo. El enemigo sabe que ya no te puede pillar por ningún lado. No, y cerró la última puerta. ¿Y ahora cómo hago? Dice que los alrededor se sintieron humillados, se sintieron maltratados por todo lo que hemos hecho para intentar que esta gente levante la ciudad. Y ya vemos que han cerrado la última muralla, que han cerrado la última puerta. Ellos sintieron... El enemigo teme cuando no tiene derecho sobre ti. Mientras tú le das puerta abierta, el enemigo va tranquilo porque dice, ay, que le dé Dios lo que quiera, que yo se lo robo. Porque él vino para matar, robar y destruir, ¿verdad? Pero cuando él sabe que no te puede robar, que tú estás clavado en Cristo, que tú has cerrado todo aquello que por mucho tiempo quizás has tenido abierto, que vas dándote cuenta, Dios te lo reconoce, el Espíritu Santo te lo va revelando para que lo puedas cerrar, el enemigo se pone de los nervios, porque ya sabe que no puede hacer nada contra ti. Dile que está a tu lado, pon al enemigo de los nervios, ponlo de los nervios, cierra todas las puertas, prepara tus murallas, pongamos a hacer lo que Dios quiere hacer. Él sabe que ha perdido porque ya no tiene influencia sobre tu vida, porque te has esforzado con la ayuda de Dios para hacerlo. Y es donde venimos a este maravilloso capítulo que leímos antes y dice ese verso 1, y en ese momento se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. ¿Se da cuenta? Ahora sí, ahora se abren las puertas para edificar, para glorificar a Dios, para encontrar la unidad, la pasión, el amor de Cristo. Esas puertas que se prepararon para ser cerradas ante el empuje del enemigo, se abren para recibir aquello que viene de Dios. Para eso están las puertas en nuestra vida. Para eso tenemos que abrir la mentalidad, tenemos que abrir nuestro corazón para recibir lo que viene de Dios. Y cuando habla ahí de puerta de las aguas, que la menciona varias veces, es que la Biblia nos quiere decir algo. La puerta de las aguas era donde se recogían las aguas para la ciudad, donde estaban las fuentes de la ciudad. Toda ciudad necesitaba tener agua. Y ahí se canalizaba a través de tajeas o canales o grutas hacia la ciudad, y de ahí se tomaba y se alimentaba toda la ciudad. Jesús dijo en Juan capítulo 7, versos 37 y 39, algo que tiene que ver con este texto. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué tenemos que tener? Pero ahí estaba mucha gente, habían ido a Jerusalén a escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, Jesús es claro, no todos los que estaban aquel día en Jerusalén tenían sed de Dios. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y dice Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibirlo los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Mire, Jesús está proyectado en toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. La Escritura es cristocéntrica. Todo nos enfoca a Jesús. Siglos antes de venir Jesús, la Biblia nos está hablando que el día que comenzó aquel avivamiento en el tiempo de Nehemías, en el pueblo de Dios, el pueblo entró por la puerta de las aguas. No entró por otra puerta, por la puerta de las aguas, y entró con sed de Dios. Y entraron, dice la palabra, como un solo hombre, y entraron con esa sed de la palabra de Dios. ¿Cómo entras al reino de los cielos? ¿Cómo entras? ¿Cómo es tu deseo cuando te acercas a la presencia de Dios? ¿Cuál es el hambre y la sed que hay en tu interior? Esta gente quería conocer, saber, que les leyeran la palabra de Dios. Y cuando entraron tenían ellos las cosas claras. No había división entre ellos. No entraron pensando en sí mismos, en sus deseos, en sus proyectos personales, ni siquiera en sus problemas que habían tenido aún entre ellos, que Nehemías había solucionado muchos problemas. No estaba en sus corazones lo que quizá tuvieran el roce que habían tenido con los otros. Solo había algo claro. Tenían sed de Dios.
¿Usted tiene sed de Dios? ¿Ese es el propósito de estar aquí hoy? Diga, tengo sed de ti. Cierre sus ojos, levante su mano y ore conmigo. Tengo sed de Dios. Señor, crea esa sed en mi corazón, en mi alma y mi mente, que haya una sed insaciable por tu presencia y por tu gracia. Que solamente el trono de los cielos pueda acudir y traer agua a esta sed, en el nombre de Jesús. Esta gente llegó ahí y querían saber lo que Dios decía para sus vidas aquel día. ¿Qué quiere Dios para nosotros? ¿Qué quiere Dios? Ellos no fueron a reclamar derechos ni a que los escucharan. Fíjese, ni siquiera en esta ocasión fueron a cantar a Dios. No fueron alabanza. Ellos fueron y entraron por esas puertas y lo que había era una sed por la palabra de Dios. Y el pueblo decía, traigan la palabra, tráiganla, queremos oír la palabra, que nos saquen la Biblia, queremos escuchar la palabra. ¿Se imagina? Cuando usted viene dispuesto a decir, Señor, ¿qué tienes para mí hoy? Tengo sed, tengo hambre. Cuando los jueves nos sentamos alrededor de la Biblia y vienen con esa hambre y vienen con esa sed, o cuando vienes el martes, que es cuando nos reunimos aquí, la palabra siempre es el centro, la palabra. Y cuando tienes sed, el Espíritu se derrama. Solamente si tienes sed. Solamente si tienes sed. Viniste porque tocó. Ay, el Espíritu te puede tocar, puede pasar y rozarte. Pero cuando tienes sed, ay, el Espíritu se derrama. El avivamiento está a las puertas. Es el Espíritu Santo quien derrama avivamiento. Lo mismo pasó en el capítulo 2 de Hechos, cuando vemos el avivamiento de la iglesia después de la resurrección de Cristo. Él no se mueve, el Espíritu, fuera de la palabra. Él no se mueve ajeno a la palabra, ni paralelo a la palabra, al logo, porque el logo, la palabra, es Cristo. Es la palabra viva. El Espíritu Santo siempre nos dirige, nos señala, siempre glorifica a Cristo. Si alguien te dice, o tú sientes, o alguien siente, ay, que Dios me dijo, y eso que te dice, eso que siente, eso que creo, es contrario, se opone o niega la palabra, no lo siga, no lo escuche, no es bíblico. Si no es bíblico, no es de Dios, nunca será de Dios. Cuando hay una división, no es de Dios, porque en Dios hay unidad. Santiago, que lo estamos estudiando, como digo, dice que el Padre de las luces, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Esos creyentes llegaron aquel día, entraron por la puerta de Jesús, lo que simboliza las aguas, y llegaron como un solo hombre. ¿Cómo llegaron? ¿Sabe lo que significa esa palabra en la Biblia, ese texto en el contexto hebreo, como un solo hombre? Es que tenían una visión clara. Es que tenían un deseo claro. ¿Y sabe cuál era el deseo? Queremos saber lo que Dios nos dice. Queremos la palabra de Dios. Saquen la palabra de Dios. Enséñenos la palabra de Dios como un solo hombre. Claro que tenían sus diferencias, como todos nosotros. Habían hombres, habían mujeres, habían jóvenes, habían ancianos, habían niños. Cada uno con sus historias y sus problemas. Pero en ese momento, lo que a ellos los mueve, ellos saben claramente por qué están allí. Queremos conocer la palabra de Dios. Versos 2 y 3. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de Dios. Mire, la Biblia no dice que era el mes séptimo, porque está diciendo que era el mes de septiembre aproximadamente, que es cuando las horas de luz son más grandes. Y dice que comenzó al alba. El alba en este tiempo son las 6 de la mañana, cuando salía el sol. ¿Y hasta cuándo estuvo leyendo el libro de la ley? Hasta el mediodía. Desde las 6 de la mañana hasta el mediodía, ¿cuánto tiempo pasa? 6 horas, que son muy sabios. 6 horas, ¿verdad? Desde el alba hasta el mediodía. ¿Y saben que no estaban tan cómodos como nosotros ahí sentados? Ahí está Pastor Ricky acomodado, bien comodito. Usted está ahí sentado en esa sillita, ¿verdad? Ellos no estaban sentados en ninguna silla. Ella gente estaba 6 horas allí de pie, escuchando, queremos la palabra. Y por 6 horas estuvieron allí escuchando la palabra. Es maravilloso entender esto. Porque no es que se levantaron a las 6 y estaban ahí.
fueron de las ciudades circunvecinas y estaban y se acercaron de la misma Jerusalén. O sea, que había gente que se levantó a las 3 de la mañana para estar allí a las 6 y estar pendiente y estar atento y estar expectante. Ayer me llegó una de estas cosas que a veces mandan por internet, que era un pueblo, creo que era en Bolivia, Colombia, una zona esta, que le preguntaban a la gente que estaba yendo a la iglesia y estaban bajando por unos barranquillos ahí con los niños cargados, las mujeres con los niños de las manos y el padre por allí y ayudando a cruzar el río, el charco aquel y medios mojados. Y dice, ¿dónde van ustedes? Vamos a la iglesia. ¿Y cuánto tardan allá a la iglesia? 3 horas. De nuestra casa donde está la iglesia son 3 horas, pero ahí estamos por pista de tierra y cargados y con sus cosas 3 horas para llegar a la casa de Dios. ¿Para qué? Para escuchar una palabra de Dios. ¿Se imagina cuando esa gente llega después de estar 3 horas, que se levantan bien temprano, casi a oscuras, para llegar a su iglesia allá 3 horas? ¿Con qué fe llega esa gente a la iglesia? Santo, me dicen por ahí. Vienen con un deseo. ¿Qué quiere decirnos Dios hoy? ¿Qué va a hacer Dios entre nosotros? Llevo 3 horas caminando, me levanté, ¿sabes ni qué? Los niños con esto, con lo otro. ¡Ay! Eso es fe, hermano, ¿o no? Y nosotros, ay, las 10:05, ay, no importa si llego tarde. Ay. ¿O no? ¿Nos pasa o no nos pasa? Nos pasa. ¿Por qué? Porque nos acomodamos. En la comodidad no hay avivamiento. Ahí en el sacrificio, en la entrega y en el deseo de la palabra de Dios, en el deseo de lo que estaba viviendo. Ahí estaba. Porque nosotros somos el pueblo del libro, el pueblo de la palabra. Leemos la palabra, explicamos la palabra, aplicamos la palabra. Ese es nuestro acometido. No nos movemos fuera de la palabra. La palabra es la Biblia, es lo que viene de Dios. Ella nos marca el camino, ella nos dirige el camino. La palabra nos dirige, no nos dirigen los sentimientos. Los sentimientos hoy son uno y mañana son otros. Y la mentalidad cambia también, y los pensamientos cambian, y las circunstancias hoy son de una manera, mañana son de otra, y las situaciones dicen hoy una cosa, mañana nos dicen otra, y hoy escuchas por aquí, y mañana escuchas por allá, pero la palabra es la misma, hoy y por los siglos hasta que Él venga. La palabra no cambia, todo lo demás cambia, pero la palabra jamás cambiará ni cambia en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Entonces es la palabra la que nos dirige. Sobre todo cuando los sentimientos se contradicen, la palabra nos dirige. La Biblia es la base del despertar, del avivamiento, el deseo de la palabra. El deseo de la palabra es el deseo de Cristo, porque Cristo es la palabra y así se derrama el Espíritu Santo. La palabra nos enriquece. Y si se caracteriza, usted lo tiene que saber, porque usted se sienta ahí, es que aquí hablamos la palabra de Dios. Y los martes está la palabra como centro. Y los domingos enfocamos en la palabra. Y los jueves estudiamos la palabra. Porque es la palabra la que nos lleva al despertar. Porque el amar la palabra, el desear la palabra, el buscar en la palabra, el anhelar la palabra de Dios, desata avivamiento. Lo desata cuando hay un deseo ferviente por la palabra. Y claro que creemos en la palabra profética. La pastora trabaja también en el don profético, pero la palabra profética tiene que estar anclada, basada, trazada en la palabra escrita, en el mensaje cristocéntrico. Alguna vez me he escuchado yo, me han dicho, es que me dieron una palabra profética y no se cumplió, y ya pasaron los tiempos y no se cumplió. La pregunta que tienes que hacerte quizás es diferente. Tienes que mirar, tienes que reflexionar, tienes que ver si tu vida se ha regido por la palabra de Dios. Si se rige de acuerdo a la palabra de Dios, la palabra profética se va a dar. Si no se rige a la palabra de Dios, la palabra profética es robada por el enemigo y arrebatada de tu vida. Por eso es importante anclarlo en la palabra de Dios. Ningún propósito de Dios sucede o es ajeno a la palabra escrita de Dios. 6 horas estuvo el pueblo, y me sorprende porque también lo hice en varias ocasiones, estuvo atento. Dile que está a tu lado, atento. Atento. Como digo, después de caminar muchos kilómetros. No estaban pensando ellos, ¿a qué guachinche vamos hoy cuando terminemos el culto? ¿Qué te apetece hoy? ¿Pescado, carne? Vamos, pollo. O algunos estarán pensando, ay, aquí le toca hacer las arepitas hoy. Uy, aquel que no las haga, se le queman siempre. Y usted está ahí sentado y alguno dice, uy, ¿en qué está pensando? ¿Qué hay en su mente? Pues esas son puertas que hemos dejado abiertas o que estamos dejando abiertas. ¿Qué es lo que experimentamos? Dice que ellos estaban atentos
hombres, mujeres y niños que podían entender. Ya se supone que niños que podían entender a partir de los 5 o 6 años, ya estaban los niños ahí, pendientes. Y vean a sus padres pendientes, ellos estaban pendientes. De pie, hermano, de pie, pendientes, atentos. La pregunta es, ¿cuánto tiempo dedicamos a leer, a estudiar, a meditar, a reflexionar en la palabra? ¿Cuánto tiempo dedicaste esta semana a la palabra? Y eso va a determinar tu avivamiento, tu despertar. Entonces tú ya sabrás cuánto tiempo has dedicado esta semana a la palabra. Y como tú ya lo sabes, tú sabes cómo está siendo tu avivamiento, tu despertar en tu vida. Y yo sé que por lo que los últimos meses he estado tratando y he estado viendo y el deseo que hay un deseo ferviente en esta iglesia por la palabra de Dios. Eso quiere decir que el avivamiento está desatándose en las vidas, porque amas la palabra, porque buscas la palabra, porque quieres conocer lo que Dios tiene para tu vida, lo que estaba haciendo esta gente. Verso 4, el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera, no sé si era tan bonito como este o más arcaico, pero tenía un púlpito que habían hecho de madera, como hicimos nosotros y que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Masías, a su mano derecha y a su mano izquierda vuelve a nombrar a otro. Y lo nombra varias veces a esta gente. ¿Por qué? Porque estos eran líderes. Estos son nombres que estaban ahí, nombres y sus apellidos, que estaban en el fluir de lo que estaba sucediendo, que amaban, valoraban y habían recibido revelación de la palabra de Dios. Y tenían una unción especial para enseñar al pueblo. Entonces dice que junto a Esdras habían 6 a la derecha y 7 a la izquierda. En total habían sobre aquel altar 14 personas. ¿Cuántas habían? 14. Otro día hablaremos de numerología. Y dice la palabra de Dios que los que habían vuelto hacia Jerusalén, de todos los deportados en las tres grupos que volvieron, habían unos 50.000 oyentes. ¿Cuántos? 50.000 personas. Dice exactamente, había 46.000, pero había gente que había quedado allí. O sea, calculamos que habían 50.000 oyentes en aquella plaza enorme, junto al acceso de las aguas. Y allí habían hecho una plataforma y desde lo alto de la plataforma, aquellas 14 personas estaban enseñando a... ¿Cuántos? 50.000. ¿Cuántos? ¿Y cuántos habían sobre la plataforma? 14. ¿Y cuántos habían escuchando? 50.000. ¿Cuántos? Uy, cuando seamos 50.000, al menos 14, al menos 14. Porque a veces queremos ser útiles, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ser útiles? Y no tiene que ser útil en la sociedad. A veces hay gente que piensa que ser útil es estando aquí arriba, o que necesita estar aquí arriba para ser alguien o para ser útil. Pero uno es útil, como yo hablaba el domingo pasado, amando a los demás. Cuando el amor de Dios cae en tu vida, eres útil. Porque estás haciendo y cumpliendo la misión del reino. Porque estás experimentando el amor del Padre fluyendo en tu vida hacia los demás. Y amas a tu esposa, amas a tus hijos, amas a la sociedad donde Dios te ha puesto, donde te ha sembrado, y los amas en el nombre de Jesús. Y cuando llega el momento, Dios te coloca en el lugar certero, preciso, donde tienes que estar. Y solo así el pueblo puede entender la palabra de Dios. Porque es la palabra la que es viva. Mire, no es el portador de la palabra. El portador de la palabra es una vasija. ¿Usted puede entender esto? Usted no se fija en el portador de la palabra. Usted se tiene que fijar en la palabra. Y claro que el portador está ahí. Una de las grandes cosas que tenemos que luchar nosotros los que predicamos la palabra es con nosotros mismos, con el ego. Con que te digan, ¡uy, qué bien, pastor, cómo me ha tocado! Porque sí, eso toca siempre la carne del hombre. ¿Lo está entendiendo? Que te diga, ¡guau! Y entonces tienes que morir. Una de las mayores visiones nuestras o grandes luchas es morir a nosotros mismos. Porque si no mueres a ti mismo, la palabra no es viva. Puedes dar la mejor palabra del mundo, la gente te puede felicitar, pero cuando el ego nace ya has acabado con el espíritu de la palabra. Y el Espíritu de Dios es celoso. No permite que nadie se quede con la gloria de Dios. Por eso, cuando uno está aquí, es porque no desea estar aquí. Porque se siente que no es digno de estar aquí. Porque sabe que es tan imperfecto y quién soy yo para compartir semejante palabra a tu pueblo,
a tu esposa. Cuando tú entiendes eso, dices, no manda a otro, Señor. Ay, ahora estás preparado para mandarte a ti. Porque no vas a tocar mi gloria. Pero eso tiene que ser también en tu lugar de trabajo. Porque en tu lugar de trabajo tú eres el pastor. Tú eres el portador de la palabra. Y cuando estás en tu casa, tú eres el portador de la palabra. Pero el portador de la palabra tiene que morir para que esa palabra sea efectiva. Si se ve al portador, la palabra no hace el efecto espiritual. Y evidentemente estaba Esdras allí porque alguien tiene que leer la palabra. Alguien tiene que hacerlo. Pero recuerde que usted viene aquí y no viene a escuchar a mí. Usted viene a escuchar lo que el Espíritu Santo le quiere decir a su corazón. Y parte de la palabra de una parte será así, y el otro se quedará con esto, y el otro se quedará con aquello. Pero siempre, 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 fíjese en lo que Dios le está diciendo a usted. No lo que le está diciendo el pastor. No le está diciendo el que viene a dar un testimonio aquí. Esos son vasijas que tenemos que aprender y tenemos que aprender a morir a nosotros mismos. Y cada día es una lucha para morir a nosotros mismos. Pero cuando usted tiene sed y hambre de escuchar la palabra, no a Esdras, pero evidentemente Esdras leía y Esdras explicaba porque Esdras estaba operando bajo la unción de Dios en ese momento de la historia. Versos 5 a 8. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Así, estaba mucho más alto que yo ahora porque era mucho más pueblo, tenían que ponerlo más en alto. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo, ¿cómo estuvo? Atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén. Diga conmigo, amén. Bendito sea el Señor, amén. Bendita su palabra. Alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, y vuelve a nombrarlos a todos ellos, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y le ponían sentido de modo que entendiesen la lectura. Es decir, ellos hacían lo que estoy haciendo yo ahora. ¿Saben qué pasó esto? Y Moisés dijo, esto tiene que ver. Y les hacían entender al pueblo. Cuando ustedes tienen sus problemas, Moisés también les hacían entender al pueblo. Les hacían entender al pueblo. Porque alguien tiene que hacerte entender lo que Dios quiere para tu vida. Y claro que todos leemos y el Espíritu Santo está. Pero es que Dios marcó una palabra para hacer, por eso es importante. Qué bueno es que hay tantas cosas en internet, pero aquí es tan importante es que perteneces a una iglesia local donde la palabra de Dios viene para derramarse en lo que quiera hacer en tu vida en el día de hoy. Y eso es lo que está sucediendo. Y eso inevitablemente trae avivamiento. Hacían entender al pueblo la palabra de Dios, les explicaban, tenían esa autoridad de Dios, esa unción de Dios. Vuelvo y digo, no es la letra, es la palabra viva, es el Espíritu Santo para ese momento. Esa palabra bajo la que se establece y como la establece Dios de los cielos, es donde se mueve y opera el Espíritu Santo. El verso 9 dice, y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová, hemos separado este día de domingo lo hemos separado para nuestro Dios, para venir a la casa de Dios, para venir a escuchar la palabra de Dios, para venir a adorar a Dios. Esto es un día santo delante de Dios. ¿Por qué? Porque lo hemos santificado a través de su palabra. Día santo es este, diga, día santo es este. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está siendo predicada en el nombre de Jesús. Y dijeron todo el pueblo, día santo a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Dice que la gente en ese momento se puso a llorar. ¿Por qué? Porque cuando estaban leyendo la palabra, eran compungidos por la palabra en su corazón. Ellos estaban atentos, ellos tenían sed, ellos recibían la palabra en sus corazones. Y cuando a medida que leían el libro de la ley por esas 6 horas, reconocían sus errores. Reconocían, ay, no lo he hecho tan bien. Reconocían, ay, y lloraban y se arrepentían y estaban siendo tocados por el Espíritu Santo. Porque cuando tú tienes sed de Dios, inevitablemente el Espíritu Santo te va a tocar. Cuando vienes con esa hambre, ¿qué quieres enseñarme hoy? ¿Qué quieres decirme hoy, Señor? El Espíritu Santo te va a tocar. ¿Por qué? Porque estás predispuesto para que Él lo haga. Y en esta ocasión ellos se pusieron a llorar y muchos reconocían. Lo mismo pasó en el capítulo 2 de Hechos, en el sermón de Pedro. Pedro está hablando la palabra y aquellos que estaban escuchando estaban reconociendo su condición y querían dejar atrás todo lo que hasta ese día había impedido que el Espíritu Santo se moviera. ¿Te quiere dejar atrás todo lo que impide que el Espíritu Santo se mueva? Yo quiero dejarlo, Espíritu Santo, toma el control de mi vida. Quiero dejar todo aquello que impida que tú te derrames. Y ellos estaban entendiendo todo esto. ¿Por qué?
porque lo que los estaba tocando era la palabra espiritual, era el Espíritu Santo, y ellos estaban dispuestos. Ellos oyeron y comprendieron que habían hecho tantas cosas mal en su vida, y que a veces nuestra actitud no era la correcta, y que a veces nuestras acciones han ofendido a Dios. Y ellos estaban allí, mientras escuchaban, había una convicción de pecado en su interior y de arrepentimiento. Yo me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted, escuchando, leyendo la palabra de Dios, comenzaron a correr lágrimas por sus ojos? Yo sé que hay más gente más emotiva que otra, pero ¿cuándo fue la última vez que una palabra te tocó y te hizo algo en las extrañas y te dio vuelta y te dijo, ¡ay! Ojalá haya sido esta mañana antes de venir al culto. O quizás mientras estaba cantando una canción sentiste ese compungimiento y dices, ¡ay, Señor, es verdad! Yeshua, tu nombre es sobre todo nombre. Es verdad, quizás yo me quedo con el control de esto y no sé qué administro lo que viene. Y entonces algo dentro y te quedas así. Y esta gente se puso a llorar. No lloraban de gozo, lloraban diciendo, ay, nos equivocamos, lo hemos hecho tan mal, es verdad, perdí con el otro y peleé con aquel. Y ay, había una convicción de arrepentimiento. ¿Cuándo fue la última vez que te conmovió dentro la palabra de Dios? Tienes que preguntártelo. Tienes que mirar, que abriste la Biblia y leíste un texto y el Espíritu Santo te metió dentro, quizás en algo que estaba haciendo David, y tú dices, ay, yo también lo he hecho. ¿Cuándo fue la última vez? Si no te acuerdas, tendrás que hablar seriamente con Dios y decirle, Señor, que tu palabra sea viva también en mi corazón. Eso estaba pasando aquel día. Una conmoción en el corazón de la persona. Eso hace la palabra de Dios cuando la dejamos entrar. Versos 10 y 11. Luego les dijo Esdras, id, comed grosura, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios. No entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, no que se mandaran a callar, sino que ellos estaban llorando y gritando, y ¡ay! Decía, silencio, callen, porque es un día santo, no se pongan tristes. Fíjate, no te pongas triste, no te pongas triste. Porque la palabra viene y no viene para avergonzarnos, no viene para culparnos, no viene para amargarnos, no viene para entristecernos, es para reconocer nuestra condición y ser transformados. Pero tenemos que reconocer nuestra condición y nuestra condición tiene que provocar algo dentro de nosotros. Y entonces esta gente que estaba, ay, es verdad, lo hemos hecho tan mal, volví a meterla. Ay, dijo los Esdras y los demás, tranquilos, tranquilos, iglesia, tranquilos, esto no es para culparlo. Esto es para decir que podemos ser transformados. Cuando reconocemos nuestra falta, cuando reconocemos nuestros errores, sabemos que la gracia de Dios puede venir y tomar el control de nuestra vida. ¿Lo cree o no lo cree? Den un aplauso a Él porque lo hace. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Bendita tu presencia. Y entonces, sin ellos ser conscientes, su corazón está preparado para lo que pasó a partir de aquel día. Fueron completamente transformados. Aquel día comenzó un avivamiento bajo la autoridad de Nehemías y de Esdras, que fue para todo el pueblo. Lo mismo sucede también aquí. Yo sé que muchas veces cuando compartimos la palabra hay quien llora, hay quien se siente compungido y por eso es el llamado al altar muchas veces. Porque uno se siente, es verdad, luego el otro será mal y cuando vienes al altar Dios te da una palabra, bueno, una vez más, inténtalo una vez más, Dios va a hacerlo, Dios te va a levantar, has reconocido tu falta y Dios te va a mover porque eres una joya en manos de Dios y Él te está trabajando. Se da cuenta que han pasado tantos siglos y estamos en el mismo ambiente, en la misma manera, porque la palabra es viva, la palabra transforma. Eso es lo que sucede. La palabra toca corazón y te conmueve. Y luego tenemos nuestro tiempo de oración, donde el Espíritu nos habla de manera personal. Y ve nuestras lágrimas, ve nuestro deseo de ser transformado. ¿Lo tiene o no lo tiene? Ve nuestra entrega, ha visto la rendición, ha visto el sacrificio de venir aquí a sentarnos y a escuchar, ha visto el sacrificio de levantarte temprano cuando podías estar en la playa, pero has venido y ha visto que anoche te acostaste tarde y la última oración fue, Señor, que mañana tu palabra toque mi vida, que mañana algo poderoso pase. Ay, entonces Dios dice, tranquilo, cuenta con Dios, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar. Y por eso le dice, ay, van a recibir esa nueva fuerza, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza.
El gozo del Señor es mi fuerza cuando me anclo a la palabra de Dios. Dice el verso 12, y todo el pueblo se fue a comer y a beber. Y no solamente a eso, y a obsequiar porciones, porque la palabra produce generosidad en tu interior. Cuando tú escuchas la palabra, cuando sabes que has sido tocado por la gracia de Dios, cuando has recibido el amor de Dios, ¿qué vas a hacer? Amar a los que te rodean. No queda otra, eso produce la palabra de Dios. Cuando ha hecho algo en tu interior, la palabra de Dios inevitablemente va a amar al que no te ama, va a bendecir al que no te bendice y va a decir, ay, voy a ser generoso. Porque esa es la gran riqueza del reino. La riqueza del mundo te dice, el más que tiene, el más que dan, ese es el más grande. No, el reino dice, el más que da, el más que genera, el más que produce, el más que siembra, ese es el más grande. ¿Ves la diferencia, verdad? Generosidad es la palabra de Dios. Y por eso el pueblo dice que Esdras les dijo, vayan, coman, beban, disfruten y obsequien a los demás y den lo que han recibido. Por gracia lo recibiste, por gracia darlo. Y dice, y gocen de gran alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. En otras palabras, salieron de allí llenos. Después de la caminata, después de las 6 horas en pie, de las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, a las 12 del mediodía, escuchando, salieron llenos, salieron renovados, salieron contentos y daban frutos. ¿Qué frutos daban? De arrepentimiento, frutos de generosidad, porque sus corazones estaban contentos y eran gozosos. Y aquello fue el inicio de un avivamiento. Y yo creo, amada iglesia, lo digo con sinceridad, que vamos en el buen camino. Agarra, mientras pasa la pastora, vamos en el buen camino. ¿Por qué? Porque hoy yo sé que hemos venido con sed de Dios. Hemos venido con sed de la palabra. Y no es en vano los testimonios que se compartieron, porque nada en el culto pasa en vano. Porque tienen que ver con la palabra. Hemos venido porque queremos ser tocados por el Espíritu. Venimos con un mismo deseo, con un sentir. Dejamos los malos rollos fuera, las historias personales, las movidas y venimos diciendo, Señor, ¿qué quieres decirme? Porque primero cuando estoy preparando yo este texto, digo, Señor, ¿qué quieres decirme a mí? Yo soy el primero que recibe la palabra, si no, no puedo compartirla. Y a veces digo, Señor, ¿qué quieres tratar conmigo? ¿Cuál es el tema de este fin de semana? A veces se hace complicado tener siempre una palabra, porque uno tiene que decir, Señor, ¿qué quieres decir al pueblo? No qué quiero decirle yo. ¿Qué quiere decirle al pueblo? ¿Qué palabra para hoy? Y cuando estaba yo trabajando en esta palabra, digo, ay, Señor, inicio de avivamiento. Y veo ese amor por la palabra. Veo madres que dejan a los niños en el colegio y vienen corriendo para estar aquí un jueves. Y preparan la comida el día anterior porque salen a las 12 y recogen al niño. Veo abuelas y veo gente que digo, ¿qué haces tú aquí un jueves? Hoy libre, pastor, hoy libre y estoy aquí. Porque tengo sed de la palabra. Y tú como me dijiste, ay, yo tenía médico, lo tenía a las 10 de la mañana, pero hice lo imposible y lo pasé para las 6 de la tarde, porque yo quiero recibirlo. Todo eso lo he escuchado. ¿Por qué? Porque pastor es guapo, no. Pastor es medio feo y todo. Por la palabra. ¿Y por qué viene uno un martes después de tanto trabajo y está cansado y tantas cosas que tiene que hacer en casa para el día siguiente, pero está aquí porque ama a Dios y desea más de la palabra? Porque si no, no vendría. Vamos, digo yo. ¿Y por qué viene usted un domingo, un día precioso como este, donde podía estar haciendo un picnic ahí fuera y está ahí sentado? Porque algo lo llama. Y no es Damián Pacheco. Es la palabra de Dios.